Yo voy a recibir al invitado de esta noche, como te lo había adelantado, el diputado nacional Alejandro Snope, cabeza visible de Consenso Federal, que lleva a Roberto Labaña y a Juan Manuel Urtubey en la fórmula de presidente y vicepresidente de la Nación. Y Alejandro, acá en Jujuy, buscando renovar su banca de diputado nacional. Acompáñame, lo vamos a recibir. Un gusto. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Acá andamos. Tu abuelo, ¿no? Sí, mi abuelo. Impresionante. Yo cuando buscábamos el material estos días, y la verdad que es una imagen que no la había visto nunca. En el Congreso. En el Congreso. En el Congreso. Impresionante, la verdad. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí, qué justo ahí estatura, ¿no? atrás a la derecha Sí. de Balbín estaba Sí. el ingeniero. En ese momento era gobernador de la provincia de Jujuy. O sea, su primer mandato, del 73 al 76, claro, al golpe de Estado. En el 74, 1 de julio del 74, llevaba unos años casi de gobierno. Está bien. Medio año en realidad, porque había arrancado en diciembre claro, del 73. Del 73. Así es. Qué bárbaro. La verdad que yo soy un apasionado de la historia y yo pregono mucho y siempre hablo de que estas cosas se deberían conocer, se deberían masificar para entender muchas de las posiciones y cuando uno escucha en los mentideros, como le dice un amigo periodista, en los mentideros de la provincia, cuando hablan de un candidato, de otro, de un dirigente, de otro, destratan a uno, alaban a otro de acuerdo a la conveniencia, digo, ahí hay una historia, y me parece que en política la coherencia a la larga termina pagando. Y por eso te invitamos esta noche, Alejandro, porque en estas, digamos, cataratas de incoherencias políticas, donde la convicción parece que ya no tiene ningún valor, ni en la vida ni en la política, donde es más fácil ser cortesanos o estar en un lado o otro lado de la grieta, como lo decía yo en la editorial, tengo que celebrar que Labaña, que Urtubey y que vos acá en Jujuy sigan este camino de la coherencia. Y quería tener de muchos años y de muchas noches de punto de vista donde uno escucha muchas cosas y por ahí es muy difícil hablar sobre la coherencia y por eso te invité. Bueno, te agradezco y sí, así lo viví en este proceso, digamos, de cierre de listas y de discusión de la política nacional. Hemos estado durante 3 años y medio en el proyecto del Frente Renovador, formando y armando la alternativa, y decíamos, ni Macri ni Cristina, ni la vuelta al pasado, que significa además para Jujuy algo muy caro, porque Jujuy, llamémosle, quizás las acciones, las peores acciones del gobierno nacional las hemos vivido en Jujuy, cuando teníamos un Jujuy en caos, o con cortes permanentes de ruta, bueno, con desunión de los jujeños y con viviendas que no estuvieron, que no aparecieron nunca. Yo lo planteé en la legislatura cuando me tocó ser diputado de la provincia, el tema de un pedido de informes de qué pasaba con los recursos que venían para las viviendas públicas en la provincia y que no estaban. Y esto que veníamos planteando, y también veníamos planteando el fracaso del gobierno de Macri y que había que entonces armar la alternativa. Sergio Massa, con el cual trabajamos en ese camino, decidió ponerse a uno de las partes de la grieta, sumarse a una de las partes de la grieta, y bueno, claramente le dijimos que no íbamos a estar allí en la construcción esa, que íbamos a seguir apostando por la alternativa, se gane o se pierda, pero que pensamos que en la Argentina hace falta un modelo distinto y que hace falta los grandes acuerdos que veníamos planteando hace un rato. O sea, el gobierno que venga, hace falta convocar a todos los argentinos de buena voluntad, hacer el gran consenso nacional, y eso lo refleja muy claramente Roberto Labaña en su plataforma, y por eso estamos conformando el Frente Consenso Federal en la provincia.
Me han pedido el propio Marco Labaña, con el cual he trabajado en muchos proyectos, que yo encabece la lista. En un primer momento le decía que quizás no, y me decían, de alguna manera, vos tenés que estar reflejando ese pensamiento, corriente, claro. Porque si no, queda como que la duda si seguiste los lineamientos de Sergio o viniste a continuar el camino de la alternativa. Entonces, despejando cualquier duda, he decidido, junto con quienes nos acompañan en el Consenso Federal en Jujuy, la Democracia Cristiana, el Partido Blanco de los Trabajadores, al cual represento, y el socialismo, encarar este desafío de traer las propuestas de Consenso Federal, de Roberto Labaña, de Juan Manuel Urtubey a Jujuy, y bueno, encarar esta campaña electoral. Me imagino que debe haber sido difícil, eso lo hablamos con los chicos de la producción, con el equipo de trabajo, porque digo, debe haber sido, no digo difícil, cambio el adjetivo, digo, debe haber sido doloroso para ustedes, para vos, en lo personal, después de acompañar un proyecto convencido de que Sergio Massa era el camino, era la alternativa. Muchas noches en este programa lo hablamos y en varios cafés también, de tratar de entender de por qué esto, digamos, ¿no? De por qué volver, de por qué ir a un lado de la grieta. Lo mismo puedo hablar de Pichetto, lo mismo puedo hablar de Schiaretti. Digo, es difícil. Siempre es más fácil, Alejandro, no sé si vos coincidís con esto, yo divido la política entre los idealistas, los que tienen convicción, y los cortesanos. Para que entienda la gente, a que yo denomino cortesanos son esos que quieren estar en la corte del rey o cerca del poder, digamos, para tener otros tipos de beneficios, de prebenda, de acuerdos. Es mucho más fácil en la política ser cortesano que ser un luchador desde lo ideológico, desde la coherencia. Ese es un camino de muchas espinas, de muchas piedras. Así es. Digo, ¿te habrá dolido a vos esta decisión? A vos, bueno, la escuché a Graciela Camaño en el mismo, y me imagino que muchísimos dirigentes a lo largo del país de que quedaron, digamos, medio sorprendidos o dolidos con esta decisión de Sergio Massa. Sí, lo veníamos viendo en el congreso que tuvimos en el Frente Renovador en Parque Norte el 30 de mayo, donde se expresaron dirigentes de todo el país. La mayoría de los que representamos a las provincias se expresaron en el sentido que yo me expresé allí, de decir, hemos venido durante 3 años y medio diciendo que nosotros no tenemos, ninguno de los que estábamos ahí en el Frente Renovador, ninguna causa pendiente con la justicia. No teníamos ni un proceso judicial armado, ni nada. Entonces, aquellos que tengan en su mochila una causa pendiente, que vayan y den cuenta en la justicia, y no vamos a cargar a nosotros esas mochilas claro, con causas que nos son ajenas. Estas son las expresiones que yo dije en el Congreso de Parque Norte. Graciela expresó en ese momento, muy dura estuvo, pero comparto, dijo, alguien se equivocó antes y mucho para que hoy nos gobierne el energúmeno que nos está gobernando. O sea, diciendo que en realidad no veníamos de una panacea, claro, no estábamos con 5% de pobreza, como nos quisieron decir, mejor que Alemania, ni mucho menos. Teníamos la pobreza en 30%, teníamos desocupación, quizás no a los valores de ahora, pero y que teníamos que construir, y lo veníamos diciendo, la mejor opción. O sea, para no obligar a los argentinos a tener que elegir entre Guatemala y Guatepeor, lo decíamos también con esos términos, o más jocosamente entre Drácula y Frankenstein. O sea, decíamos que podamos darle a los argentinos la mejor opción, una opción con propuesta, además, que podamos discutir. Yo te agrego algo más en esas definiciones, que lo he sostenido acá y que ha quedado como un rótulo. Digo, nos están llevando a elegir. Como a los argentinos nos están esperando en una mesa, atrás de un mostrador, y nos dicen nicho o bóveda. Claro. Digamos, esto es, para mí, es la figura, digamos, metafórica que tengo yo en mi cabeza, en esta de tener que elegir entre nicho o bóveda.
cualquiera sea, digamos, no hay felicidad para adelante. Claro, claro. O cuál es Guatemala y cuál es Claro, peor, cuál no es, se sabe. claro. Así es. Entonces, en ese momento en el Congreso ya se vio allí, jugaba de alguna manera el peso de muchos dirigentes de provincia de Buenos Aires que querían de alguna manera jugar en sus distritos, las intendencias o los consejos deliberantes, y que veían de que la mejor manera era una conveniencia electoral. Pero nosotros hablábamos de decir, bueno, pero veamos qué es lo mejor para la patria, qué es lo mejor para la Argentina. Claro. Y así lo expresamos en el Congreso. Respetamos la decisión. O sea, yo no quiero decir armar un juicio de valor respecto de la decisión de Sergio. Quizás la historia lo va a juzgar, si se equivocó o no. Él evidentemente pensó que Guate peor es el gobierno, y entonces que había que hacer optar por Guatemala, pensó él, para que en definitiva no gane Guate peor. O sea, producto de las encuestas o de lo que fuese, nosotros hemos decidido, junto con Graciela Camaño y muchos compañeros que hemos estado trabajando en Alternativa Federal en este tiempo, ir en conjunto con Marcos, con el cual he trabajado muchos proyectos dentro del mismo Frente Renovador, con quien fue, además, presidente del Instituto de Formación Política del Frente Renovador, que Roberto Labaña estuvo conduciendo durante todo este tiempo la Escuela de Gobierno IPF. Irigoyen, que escuchaba a Balbín que lo mencionaba, Perón y Frondizi, digamos, con el desarrollismo. O sea, esa escuela de gobierno para formar los líderes a lo largo y a lo ancho de la Argentina, quienes van a ocupar las funciones de gobierno. Bueno, Roberto estuvo formando esos cuadros. Y con Marco trabajamos en muchos proyectos que ahora lo vemos plasmado y están plasmados en Consenso Federal. Cuando uno mira la plataforma de 10 puntos que tiene y el desagregado de esos puntos, están allí las cosas que hemos conversado nosotros, que tienen que ver con hacer una Argentina más uniforme, corregir los desequilibrios regionales, las diferencias tan grandes que hay. Están plasmados allí el tema de los proyectos que yo hablaba del Bermejo, del proyecto del desarrollo de las economías regionales, bueno, de hacer un país más uniforme. Eso significaría, digamos, Roberto Labaña es presidente, esto impactaría, estas políticas públicas serían las centrales para la provincia de Jujuy, porque hay mucha gente que nos está mirando, digamos, siempre planteamos de los proyectos de mediano y largo alcance, pero hay una realidad económica, laboral y social que hoy está golpeando fuertemente a todos los argentinos y a los jujeños en particular. ¿Qué significaría para el jujeño que Roberto Labaña sea el presidente y que vos seas el diputado nacional o el que represente al proyecto de Consenso Federal en la Cámara de Diputados? Mira, en lo económico y social se va a priorizar lo que venimos diciendo hace tiempo, el trabajo y la producción. ¿Y cómo? Digamos, haciendo con un tipo de cambio competitivo, recuperando los superávit gemelos, superávit fiscal, superávit comercial, volcando y fortaleciendo el mercado interno. ¿De qué manera? Haciendo que los salarios le ganen a la inflación, o sea, recuperando el poder adquisitivo. Las pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno, con habiendo fortalecido el salario y el poder de compra del salario, van a poder también a su vez pagar esos sueldos y pensar en realizar inversiones, bajando fuertemente la tasa de interés. Esto en lo económico y relativamente rápido, pero lo primero es lo que plantea Labaña, es un gran consenso nacional. Convocar, y que lo venimos hablando también hace tiempo, a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, armar el Consejo de Desarrollo Estratégico de la Argentina, fijando cuáles son los ejes principales para el camino del desarrollo, renegociando además la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, porque no puede pretenderse seguir con esta política de ajuste que de ninguna manera va a ser el camino para poder honrar la deuda en la Argentina. Tenemos que poder crecer para que pueda Argentina poder honrar su deuda. Y de esta manera, con los plazos que hay de vencimiento de la deuda, de ninguna manera se puede. Entonces hay que estirar los plazos, mejorar las tasas de interés
y de allí o sea, renegociar la deuda como lo supo hacer Labaña. Y él lo renegoció, digamos, cuando era ministro. En el 2003, cuando lo supo hacer, la mejor reestructuración de la deuda pública que hubo en la historia de la reestructuración del mundo de deuda pública. Es decir, lo sabe hacer, tiene la capacidad para hacerlo, pero sobre todo tiene la honestidad también para llevar los destinos de la Argentina con transparencia, que es parte de uno de los ejes centrales de la plataforma, el tema de un gobierno transparente, abierto, con todo lo que significa, digamos, la lucha contra la corrupción, para además fortalecer la democracia, porque si no, si se tolera la corrupción, si hay impunidad, lo primero que sucede es que la gente empieza a decreer. Exacto. Y cree que todo el mundo es lo mismo, empieza a decreer de cualquiera que le plantee proyectos o soluciones, y entonces no puede surgir, no puede salir un nuevo proyecto de nación con estos niveles de corrupción que se han vivido en el anterior y en el actual gobierno. Sí. Entonces, esto ya, quédense tranquilos, que en algún momento los argentinos nos vamos a enterar cómo Guante Blanco, miles de millones. Pero hay cosas muy evidentes. Es increíble. Hay cosas ¿no? muy evidentes, como por ejemplo levantar al doble el valor de los peajes para venderlo 15 días después. Exacto. Los peajes del propio presidente, de las empresas del presidente. O el tema de pretender condonar 70.000 millones de pesos a Correo Argentino, empresa de la familia. O sea, hay cosas muy evidentes que bueno, dan muestras claras, digamos. Para muestras hace falta un botón. Así es. En definitiva, en este gobierno es donde quizás más hubo incompatibilidad de funciones, o sea, de estar de los dos lados del mostrador. Claro. Decir, tenés un CEO vengo a renegociar el combustible. Tal cosa, y lo tenía Rancune, que era parte era el CEO de Shell, y él discutía la tarifa. Da la vuelta y sí, señor, a ver, dígame usted qué quiere. Va a dar vuelta del otro lado. Y si no, se ponían un espejo y se hablaban. Entonces no se puede. Esto de los combustibles también, nosotros lo hemos planteado muy claramente, y además a través de un proyecto, y lo hemos hablado con Labaña. Tenemos en el norte argentino 15% más caros los combustibles que en la zona central, la zona más rica de la Argentina. Eso se tiene que acabar, tenemos que hacer primero un sistema homogéneo. Además, bueno, hoy tuvimos otra suba más de combustibles, cuando tenemos el precio del barril de petróleo en los valores mínimos históricos y cuando tenemos el dólar habiendo bajado. O sea, ¿cuál es el justificativo para subir hoy el combustible como está subiendo? O sea, 2,5%. Es que además a donde ya es caro, porque hubieran subido, si uno dice, bueno, están compensando, y entonces están subiendo donde es más barato. No, acá también estamos pagando más, cuando ya pagamos 15% más que en otras partes. Vos sabés que yo siempre tengo esta teoría, ¿no? Que cuando el Estado se aleja de las cosas, de las políticas públicas, de la gente, y te deja a la gente con los grandes empresarios, estamos fusilados. Yo quiero pedirte, si me permitís, hacer un pequeñísimo corte comercial, sí, claro. El primero y el único de la noche, y después quiero que nos metamos directamente ya en la campaña de acá de Jujuy. Quiero preguntarte algunas cosas y quiero decir algunas otras, como este programa queda grabado, y después el 12 de agosto veremos si la mirada o la imaginación que yo tengo electoral de lo que puede llegar a pasar el 11 de agosto se cumple o no se cumple. Bueno. Hacemos un pequeñísimo corte comercial y ya volvemos con el ingeniero Alejandro Enope, candidato a diputado nacional de Consenso Federal, el frente que lleva a Roberto Labaña como candidato a presidente y a Juan Manuel Urtubey, el gobernador salteño, como vicepresidente. Dale.